de crecimiento espiritual al individuo hasta llegar a Dios, pero Dios está dentro de nosotros. Entonces es un crecimiento espiritual fabuloso que te está dando la oportunidad ahora en tu cuerpo físico, que es tu templo de sanación, para elevar conciencia a lo que no habías aprendido o lo que te costó trabajo aprender o lo que no quieres aprender para moverte más adelante y aprender con perdonar y agradecimiento. Muy interesante lo que estás diciendo, porque esas mansiones no se pueden representar como casas específicas lujosas. Estamos hablando de eso que dice Rina. Son aquellos pasos, incluso los chakras de los cuales hablamos la semana pasada. Estamos hablando de los pasos a Dios, los pasos a la iluminación. Entonces, si me preguntan a mí, por ejemplo, ¿cuál sería el error? Si lo vemos como error, que no deberían verlo como error, pero de la Iglesia Católica podría decir que nos enseña cómo ver a Dios dentro de una casa. Tenemos que ir a visitarlo allá. Si no está en esa iglesia, pues ahí no lo encontramos nunca. Hay que ir hasta allá y desplazarnos. No, Él se encuentra dentro de nosotros, como lo estamos hablando aquí en Dimensión Desconocida. Y nos vamos ya con el próximo segmento, pero por supuesto con un mensaje de Charlie Brown, el productor de este programa, para ti. No te muevas de tu asiento, ya regreso. Está en Dimensión Desconocida, donde hacemos pensar hasta las personas más incrédulas. Pues bien, hoy estamos analizando el Nuevo Testamento y tenemos a Osvaldo Mora, que nos tiene un segmento bien interesante sobre el hijo pródigo. Adelante, Osvaldo. Muchísimas gracias. El hijo pródigo. Nuevamente, como la semana pasada lo dijimos, tú pensarás, sí, es una parábola que cuentan en la Biblia, pero no tiene nada que ver conmigo. Pues déjame decirte que sí tiene que ver contigo, conmigo, con todos los que estamos aquí. Porque el hijo pródigo, desmenuzado metafóricamente, nos va a indicar 14 peldaños que tiene el proceso de salir de la fuente y conectar de nuevo con la fuente, con Dios. El hijo pródigo comienza diciéndole al padre que le dé todo lo que le corresponde en bienes, que lo quiere en esta vida porque se los quiere gozar, ¿sí? Esa parte está haciendo uso de su voluntad propia. Es ese capítulo que se llama voluntad propia. Yo decido, yo escojo, yo me voy. Dame mi parte. Se entró en la etapa del egoísmo. Primer paso, voluntad propia. Segundo paso, egoísmo. Entramos en el tercer paso, que es la separación de Dios. Se muda de ciudad. No se quedó en la casa del Padre ni en la ciudad del Padre. Se fue a otra ciudad. Tercer paso, separación de Dios. Luego entró a desperdiciar todos sus bienes viviendo perdidamente. ¿Te acuerdas bien de la parábola? Comenzó a, tú sabes, diversión, viva la vida, sexo, rock and roll. Entró en la etapa de la sensualidad. Cuarta etapa. Hablaríamos aquí en la etapa de la tentación, como hubiéramos dicho en la semana pasada. Cuando todo lo hubo malgastado, hubo un hambre muy grande en aquella provincia. Entró en la etapa del derroche. Se sintió que eso le iba a durar para siempre y entró en el derroche. Luego, entra en la etapa de la degradación. Fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella ciudad y le enviaron para que diera de comer a los cerdos. Recuerden que el tipo terminó dando de comer a los cerdos. Entró en la degradación. Luego entra en el proceso de la miseria. Deseaba llenar su vientre de algarrabas que comían los cerdos, pero nadie se lo daba. Es decir, ni siquiera la comida de los cerdos llegó hacia él. Este es el proceso egoico. Cuando tú te reniegas de Dios, llegas a la ruina. Y justamente lo que llegas es al espacio material. Pero hay algo que te caracteriza por ser humano, y es esa chispa divina que está para ti cuando tú te das cuenta de que puedes regresar. Y aquí dice, y volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundante pan y yo aquí muriéndome de hambre? Es cuando él se da cuenta de lo que es, cuando se da cuenta de que tiene un nuevo chance, se resuelve. ¿Cuántas veces tú has dicho, ok, sabes qué, sé que hice mal, sé que cometí errores, pero yo puedo levantarme de nuevo? Entonces te resuelves. Se levantó y fue a casa de su padre y le va a decir al padre que ha pecado contra el cielo y contra él y que se lo perdonen. ¿Ves? Entró en resolución. Luego, entra en el arrepentimiento, cuando le dice, ya no soy digno de ser llamado hijo, hazme como uno de tus jornaleros, porque le pide al padre que le consiga como empleado.
Luego entra en la etapa del regreso. Regresa a casa y el padre vio que él estaba acercándose y fue movido en misericordia y le dijo, ¿cómo te voy a hacer jornalero si tú eres hijo mío? Es lo que te dice Dios todo el tiempo. Tú no eres extra de mí, tú eres hijo mío. Y entonces corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Fue recibido por el padre. El padre no lo dijo, tú te largaste con tus cosas, ahora no te voy a recibir. Lo recibió con todo el amor del mundo y es justamente la etapa de la reconciliación. Luego entras en la etapa de la reivindicación, en donde vienes a poseer justamente todo aquello que dejaste y te dan vestido, te ponen el anillo, te dan calzado en los pies y luego viene ¿qué? El regocijo, en donde matan el becerro, los cerdos y todo y estás de vuelta en casa. Son 14 peldaños y tú necesariamente tienes que estar en unos de estos, porque esto es justamente los 14 pasos para llegar a la consagración. Ubica en cuál de ellos estás. Ese es el mensaje del hijo pródigo que seguramente tú no te diste cuenta y pensaste que era una parábola cualquiera, pero es justamente un reflejo de cómo tú puedes ver en qué parte de tu proceso evolucionario estás. Gracias, Osvaldo. Yo estoy en esta etapa, vine a buscar lo que me corresponde, porque Dimensión Desconocida prevalece ante cualquier opinión, ya que este mensaje es importante que se transmita a ustedes. Muchas gracias por esa inspiración. Muy buena, muy práctica, muy de cuento, que es fácil de llegar a todos ustedes. Rina, hablamos de que el amor incondicional y hablamos de cómo ver a Dios y lo podíamos ver físicamente, en el prójimo. Claro. En una experiencia que tuviste personal con clientes, porque tienes consultas privadas también, cuéntame acerca del amor incondicional. ¿Cómo se siente? ¿Qué te cuentas? Mira, cuando uno está haciendo sanación, básicamente, como el Maestro Jesús, yo puedo entender esto, ¿no? Él sentía el sanar cuando tocaba a la gente y pasaban esos milagros. Es una energía que yo le llamo amor incondicional, que es el amor que viene de la chakra del corazón, ¿no? De la conciencia universal unida con la conciencia del individuo. Entonces, cuando una persona tiene cualquier crisis, porque yo lo veo como crisis, ¿no? Una persona puede tener un sufrimiento de un dolor o puede tener una cuestión que no han resuelto por miedos o cualquier otro problema. Al hacer trabajo de sanación, lo que pasa es de que uno se convierte en un instrumento que permite alinear a la persona para que entre en balance, y eso es lo que lo llamo la conciencia de Jesucristo. En otras creencias, digamos en el hinduismo, hablan del amor de Krishna, o cuando hace uno una repetición de una mantra, que es una repetición en sánscrito, es como una vibración cósmica. Yo lo siento en mi cuerpo entero, lo siento en mis manos, lo siento en mi mente, y es una sensación de que uno quiere dar más de sí, todo lo que puede, para ayudar a esa persona sin resolver a la persona el problema. Ellos tienen que hacer su trabajo, pero uno es el instrumento que provee una frecuencia mucho más alta de un amor que es divino, digamos, es el amor de Dios. Para envolver a cada Para envolver a cada persona. Qué bueno, sí. Rina, muchas gracias. Entonces, leamos de nuevo, ustedes y yo. Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Mire qué bueno todo esto, ¿no? Porque podríamos hablar entonces de que ese tentador, lo llamamos diablo, nos han enseñado como es Satanás y todas esas palabras que desde pequeños nada más escuchamos, y qué horror y qué susto porque lo vemos con cachos y con rabo, ¿no? Sí, ese tentador a veces tú te lo encuentras cuando tú estás por comprar algo y te está diciendo algo por dentro, cómprate el más grande. No, pero nada más tengo para comprar el más pequeño, tienes que comprarte el más grande, porque si no la vecina va a decir que tú no puedes comprar la otra. Es decir, que esa parte interna nuestra, que siempre nos está diciendo, ¿no? Podemos verla desde ese punto de vista también. Es decir, nosotros andamos continuamente con esa parte que nos está diciendo es así o no es así. Bueno, veamos también que el Dios de la primera parte de la Biblia y el Dios de la segunda parte son completamente diferentes. Distintos. Son seres que... Qué buena la aclaratoria. Uno de ellos es muy fuerte, muy exigente, y hay que estar de rodillas y si no, me castiga. Y el otro es un poquito más suave. De hecho, se concentra más en la existencia sentimental del individuo y lo proyecta hacia buscar
su salvación. No su castigo. Justamente ese es el mensaje que nos trae Jesús. Jesús nos viene a decir, mire, ya no hace falta que crees en esos dioses, en ese Dios tan malo, tan castigador. Ahora es un Padre benevolente, es un Padre que está trabajando contigo, es un Padre que tiene todo para ti. Te considera justamente el Hijo. Y es el que acepta, es el que te acepta más como ser humano, no una conciencia que todo el tiempo tienes que ser perfecto, pero tienes que ser por lo menos